César Anthony Bloise de Gracia, alias Tony Presidio, pues fue un asesino a sueldo. Él lucraba con el asesinato. Estuvo preso en muchas ocasiones por diferentes delitos durante toda su vida, y por eso es que César Anthony Bloise obtuvo el nombre o el alias de Tony Presidio. Buenos días, queridos hermanos, es un honor estar de nuevo compartiendo esta hermosa mañana con ustedes, tener la dicha de la vida para poder transmitir un mensaje pequeño pero que tenga un gran valor para todos ustedes. Este apostolado que dedico enormemente al grupo Manos de Jesús, pues han sido una bendición en mi vida el permitirme entrar en oración con ellos. Saludo con un fraterno abrazo a Arlina. Tony creció en un barrio conocido como los Barrios Bajos, en una familia donde pues la violencia era cosa de todos los días. Había abusos, había golpes. A los 13 años Tony ya sabía engañar a las personas, sabía usar armas de fuego, portaba navajas, asaltaba, robaba. La vida de Tony estaba rodeada de delincuentes que hicieron de él pues prácticamente un monstruo, ¿no? Quizá Tony nunca tuvo el acercamiento a buscar la palabra del Señor, pero de algo puedo estar muy seguro, de que Tony en algún momento de su vida pudo haber estado arrepentido. Después de que Tony es detenido, dura un lapso largo y hay unas llamadas que quedaron grabadas donde habla con su mamá. La mamá no sabía que Tony era un asesino a sueldo. No se imaginaba que la lista de personas asesinadas por su hijo era bastante grande, pero aún así no dejó de sentir dolor por su hijo. Y en estos audios podemos escucharla a ella afligida, llorando y rogándole a su hijo que pusiera su vida en manos de Dios, y que aunque la tempestad fuera tan grande, ella estaba ahí y Dios estaba con él. Tony, al escuchar las palabras de su mamá, se ríe y comenta que él no tiene considerado el obtener el perdón de Dios. Él le pedía perdón a su madre, pero sabía que sus pecados eran tan grandes que ni siquiera creía que Dios fuera a escucharlo. La última petición de Tony fue que su madre se hiciera cargo de sus mascotas, que no llorara por él, que él había escogido su destino. Él quería ser sepultado en un árbol y ser olvidado por el asesino que fue, pues sus pecados eran más grandes que los de la mayoría de las personas. Mucha gente, hermanos, comete el error de creer que Dios perdona solo los pequeños pecados, aquellos pecados que pues los justificamos al día a día. Mentir, enojarse, tener pensamientos impuros, y creemos que estos son los pecados que Dios llega a perdonar. La mayoría de las personas confiesa solamente los pequeños pecados y no tienen el valor de exponer aquellos grandes pecados que en realidad son los que molestan a nuestro Señor. Hablamos del asesinato y hablamos del adulterio, pero en esta mañana, hermano, te quiero decir que esto no es verdad. No hay pecado que sea tan grande que Dios no pueda perdonar. Cuando Jesús muere en la cruz, Él muere para pagar el castigo por todos los pecados del mundo. Y esos pecados incluyen tus pecados, aunque hayan sido muy grandes, imperdonables, quizá como los de Tony. Todos somos culpables de pecar, lo podemos leer en Romanos 3:23. Merecemos el castigo eterno. Jesús murió por nosotros para pagar ese castigo. Te estoy diciendo esta mañana, hermano, que esa culpabilidad que sientes por haber quizás pecado, ya hubo alguien que pensando en ti y sin conocerte, sufrió un calvario enorme porque tus pecados fueran lavados. Tendrás que tener agradecimiento de saber que ya existió alguien que murió por ti en la cruz. Cualquiera que cree en nuestro Señor Jesucristo, para su salvación será perdonado, sin importar los pecados que haya cometido. Ahora bien, es muy probable que un asesino o un adúltero o alguien como Tony Presidio
pues va a enfrentar graves consecuencias aquí en la tierra. Consecuencias legales, consecuencias en sus relaciones, consecuencias en su patrimonio. Tus malas acciones tienen repercusiones aquí en la tierra. Dios no es un salvavidas y no puedes pecar con el dolo de pensar que pues después te confiesas, que después te arrepientes y ya nada pasó. Eso es un pecado aún mayor. Lo hermoso de esto, tienes tiempo aún, hermano, de arrepentirte ante el verdadero juez. No aquel juez que te juzgó y te puso en una situación vulnerable, sino el juez de jueces, el rey de reyes. Ante él tienes que poner tus pecados sobre la mesa y créeme que si tu arrepentimiento es real, él te perdonará. Quizá si evite ese sufrimiento que te espera por haber pecado. Tony Presidio no tuvo la misma suerte y aunque fue apresado 4 veces, nunca se arrepintió. Lo triste de la historia de Tony es que tuvo mucho tiempo, tuvo varias ocasiones para arrepentirse. Cuando menos lo esperó, llegó la muerte por él y murió creyendo que Dios no será capaz de perdonar aquella retahíla de pecados que cargaba en su espalda. Así que, hermano, no creas que tus pecados no son dignos del perdón de Dios. Todos los pecados son dignos del perdón de Dios, siempre y cuando tú lo reconozcas a Él como tu Salvador. Arrepiéntete de corazón, confiésate con la verdad. No dividas en tu mente los pecados pequeños de los pecados grandes. Un pecado es una ofensa a Dios y cualquier ofensa merece una disculpa. Te mando un fuerte abrazo, esperando que tengas un hermoso día. Dios te bendiga, que tengas una hermosa mañana. Te mando todas las bendiciones del mundo. Que Dios esté con tu familia, en tu trabajo y que cada día sea mejor en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos escuchamos hasta el día de mañana.